te damos gracias por la vida y por todo lo que nos has regalado, porque podemos estar en tu casa, Señor, porque eres nuestro pronto auxilio, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Gracias por el amor con el que nos amas. Nosotros hemos venido a rendirte culto a ti y estamos disponiendo este tiempo después de haberte alabado y adorado con todo nuestro corazón para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que así sea y que tú contestes las peticiones que tenemos y suplas toda necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, hoy vamos a hablar acerca del enemigo del amor de Dios. El enemigo del amor de Dios es la culpa. Pero el amor de Dios derrota la culpa. El amor de Dios no depende de nuestras obras. No porque te portes mal, Dios te ama menos. No porque te portes bien, Dios te ama más. Podemos ser personas pecadoras que hacen el mal consciente e intencionalmente y aún así Dios nos ama. No hay pecado tan terrible que podamos cometer que haga que Dios nos deje de amar. Dios nos ama a todos. Porque el amor de Dios hacia nosotros no se basa en que nosotros correspondamos su amor. Se basa en su naturaleza. La palabra de Dios nos enseña y dice: Dios es amor. Entonces Dios en su amor nos provee todo lo que necesitamos, aunque no seamos agradecidos o aunque no reconozcamos que proviene de Dios. Es gracias a su amor que podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Y recuerda que Dios es capaz de perdonar, y no solamente perdonar, sino olvidar nuestros pecados por amor a nosotros. De hecho, una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios hacia nosotros después del sacrificio de su Hijo Jesús es la paciencia. El que Dios sea paciente con nosotros es una manifestación grandísima de su amor. Dice 2 de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces la paciencia de Dios hacia nosotros está inspirada en su amor, no dándonos el castigo que merecemos, sino proveyendo todo lo necesario para que nuestra vida sea transformada. Hay muchas cosas que nos pueden robar esta bendición de disfrutar del amor de Dios. Una de ellas es la culpa. La culpa viene a ser el resultado de la acusación que el diablo hace en nuestra mente con el propósito de hacernos sentir inmerecedores o indignos del amor de Dios. La culpa también puede venir a través de la religión e incluso de otros creyentes. Pero ese tipo de acusación siempre nos hará alejarnos de Dios. Existe el sentimiento de culpa bueno y existe el sentimiento de culpa malo. La culpa, el sentimiento de culpa malo siempre te va a hacer alejarte de Dios, hacerte sentir indigno. Es que yo no merezco. Hay gente que no viene a la iglesia porque dicen: ¿para qué voy a la iglesia si soy un pecador? Precisamente por eso. Pero la culpa buena, por así llamarla, es cuando el Espíritu Santo nos redarguye
de pecado. Y esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos redarguye, quiere decir que el Espíritu Santo nos hace sentir mal por nuestro comportamiento para que reconozcamos nuestros pecados y nos acerquemos a Dios. Eso se llama redarguir. Lo que el diablo siempre va a querer hacer es hacernos sentir culpables, acusándonos en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nos alejemos de Dios o para que no nos acerquemos a Él. ¿Qué debemos de hacer cuando pecamos? ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando pecamos? Porque tanto la culpa mala, el sentimiento de sentirme culpable, como el redarguir del Espíritu Santo, tienen lugar en el pecado que cometemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando pecamos? Cuando pecamos y nos sentimos mal y nos sentimos no acercarnos a Dios, o cuando pecamos y nos sentimos mal y sentimos que tenemos que cambiar, no volver a cometer esos pecados, ¿qué debemos de hacer? Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, ¿sí qué? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la razón por la que pecamos, por la que cometemos pecado, es por la maldad que hay en nuestra naturaleza, lo que la Biblia llama naturaleza pecaminosa. Una persona que es mala por naturaleza vive en pecado. Por eso cuando Dios nos perdona, también nos limpia de toda maldad. ¿Para qué? Para que ya no vivamos en pecado. Por esto es importante confesar nuestros pecados, porque además de recibir el perdón de Dios, somos libres de la maldad que nos hace regresar a pecar. Lo acabamos de leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante que confesemos nuestros pecados a Dios. Ahora, ¿qué hace Dios cuando confesamos nuestros pecados? ¿Qué hace Dios con nuestros pecados cuando se los confesamos? Esa es la pregunta. Porque algunos de nosotros, cuando confesamos a una persona que cometimos alguna acción en su contra, esa persona que escucha puede ser que te dice: ok, te perdono, pero no se me va a olvidar. Hay gente que puede decir en alguna ocasión: esa persona me lastimó y aunque lo perdono no se me olvida. Y ya no tiene la misma actitud, ya no hay confianza, se rompe la confianza. Pero cuando nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, ¿qué hace Dios con esos pecados? Dice Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y qué? Y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios lo que hace
es que cuando nosotros le confesamos el pecado, Dios se olvida por completo de nuestros pecados. Mientras nosotros no confesemos nuestros pecados a Dios, el pecado está presente. El pecado está entre Dios y nosotros y no nos deja ni disfrutar su amor, ni vivir la vida que Él nos quiere dar. Hay una escritura bien importante que, por cierto, creo que no la pasé, está en el libro de Zacarías, capítulo 3. Voy a comenzar a leer Zacarías 3, del 1 en adelante. Y es importante de quién está hablando esta escritura. Y dice, Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Leamos con atención. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? ¿A quién? A Josué, que era ¿quién? El sumo sacerdote. Y esto es importante, porque recuerda que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios, nadie más que él. Entonces está el sumo sacerdote delante de Dios, pero ahí mismo, frente a Dios, está Satanás en persona, a mano derecha de Josué, para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pero aquí viene la razón por la cual Satanás estaba acusando a Josué delante de Dios. Verso 3. Y Josué estaba vestido ¿de qué? Vestiduras viles, según las ordenanzas que Dios dio para los sacerdotes. Deberían de estar vestidos impecablemente de blanco, con todos los accesorios bordados en oro y todo lo demás que Dios ordenó de cómo se deberían de vestir los sacerdotes y en este caso el sumo sacerdote. Pero este sumo sacerdote está delante de Dios con vestiduras viles. Por esta razón el diablo se presenta en esa reunión para acusarle. ¿Qué es lo que pretende Satanás cuando nos acusa? Cuando nosotros oramos y le pedimos algo a Dios, pero hemos estado viviendo en pecado, el diablo viene y le dice a Dios: no lo puedes bendecir porque tu palabra dice. Y empieza el mismo diablo a acusarnos delante de Dios. No lo puedes prosperar, no lo puedes sanar porque no has sido obediente, no lo puedes restaurar porque no está arrepentido. Es decir, la acusación del diablo no solamente evita que disfrutemos de su amor, sino también hace que nosotros nos perdamos todas las cosas que Dios nos quiere regalar y que nos ha prometido en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? En el verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado ¿qué? De ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala.
Después dijo: pongan la mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Verso 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás en mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Si anduvieres. Entonces, cuando nosotros no andamos en obediencia a Dios y a su palabra, entonces nos empezamos a vestir de pecado, no como Dios quiere. Dios dice en su palabra: despójate del viejo hombre y vístete del nuevo, el cual ha sido creado conforme a la voluntad de Dios en Cristo. Entonces, es importante esto, que cuando Josué se presenta delante de Dios, Dios provee una manera de que él no sea expulsado de su presencia. ¿Cómo? Quitándole todo lo que el pecado le ha hecho en su vida. Eso se llama misericordia. En Isaías capítulo 43, verso 25, dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo. Fíjate lo que está diciendo Dios: y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué Dios nos perdona y se olvida de nuestros pecados? Por amor a Él, dice. Por amor a mí, yo borro tus rebeliones y me olvido de tus pecados. Esta escritura es importantísima porque nos dice que Dios se olvida de nuestros pecados por completo. Esto quiere decir que cuando le pedimos perdón a Dios por los mismos pecados que ya le habíamos pedido perdón, Él no sabe de qué estamos hablando. Hay personas que confiesan sus pecados, reconocen que han pecado y le dicen a Dios: Dios, perdóname por esto que hice. ¿Qué hace Dios con esos pecados? Los manda al fondo del mar y se olvida por completo, los borra. Pero de repente, ¿qué viene como consecuencia de eso? Cuando nosotros confesamos el pecado, Dios nos perdona y ¿qué más? Nos limpia de toda maldad, ¿sí? Pero de repente, en el disfrutar esa vida de libertad, sin conciencia, memoria del pecado, de repente viene el diablo y te dice: ay sí, ahora sí muy santo, ahora sí muy hijo de Dios, ¿ya se te olvidó lo que hiciste? Y el diablo quiere recordarte tu pasado que Dios ya perdonó cuando lo confesaste y se olvidó de él. Entonces hay personas que vuelven a venir con Dios y le dicen: Dios, te pido perdón. Y Dios dice: no sé de qué estás hablando. Es que yo pequé. No sé de qué pecados hablas. ¿Por qué? Porque han sido perdonados y lanzados en el mar y borrados de la memoria de Dios. Qué impresionante es esto, que Dios se olvide por completo de nuestros pecados. Esto nos enseña que el perdón de Dios tampoco se obtiene rezando. Es decir, repetir y repetir la petición de perdón
por el mismo suceso de pecado que ya confesamos, como algunas religiones lo hacen. Y tenemos que volver a pedir perdón y les encargo oración para que Dios perdone, etcétera, etcétera. ¿Por qué nosotros no necesitamos volver a pedir perdón por lo mismo? Porque nosotros vivimos en el nuevo pacto. Dice Jeremías 31:31, esto es bien importante, esta escritura. Aquí Dios nos habla de en qué consiste el nuevo pacto. Fíjate lo que dice. He aquí vienen días, está hablando en el antiguo pacto, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Subraya lo que sigue, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo pensé que alguien iba a decir, ay, gracias Dios. Nosotros vivimos en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la sangre de los animales que sacrificaban, con los cuales se rociaba y se hacía todo el ritual, esa sangre cubría, permitía que por un momento el hombre pudiera tener comunión con la presencia de Dios. Pero el pecado siempre estaba ahí. Nosotros en el nuevo pacto no. Jesucristo ha quitado y borrado con su sacrificio el pecado que nos separa de Dios. Esto quiere decir que en Cristo somos libres de la maldición del pecado, de tal manera que podemos disfrutar del amor de Dios sin cargos de conciencia, sin nada que te acuse ni te haga sentir inmerecedor del amor con el que Dios te ama. Hay algunos en los cuales Dios ha hecho milagros, a veces en su salud, a veces económicos, a veces en su familia. Dios ha restaurado su vida, su familia, su matrimonio, y en esa felicidad viene el diablo con la acusación y te dice, sí, pero ya se te olvidó. Ahorita andas muy contento, pero tú hiciste esto y esto y esto. ¿Y qué es lo que pretende Satanás con eso? Que te alejes de Dios. ¿Por qué? Porque si el diablo te está hablando de los pecados pasados, el propósito que tiene es alejarte de Dios. Pero cuando estamos en Cristo y fallamos y pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, pidamos perdón, nos reconciliemos con Dios y superemos esa vida de pecado. Esa es la grande diferencia de cuando Dios me está enfrentando por los pecados que estoy cometiendo o cuando el diablo me está acusando por los pecados que Dios ya me perdonó. Qué maravillosa escritura leímos que dice que no es que Dios, en 2 de Pedro, sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, Dios es paciente por amor a ustedes, no queriendo que ninguno sea destruido,
Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos destruidos, pero sí quiere que todos vengamos al arrepentimiento, a esforzarnos por superar los malos hábitos como cuando no lo conocíamos. El trato, el maltrato que a veces le podemos dar a los hijos o a la esposa o al marido o las mujeres. Que te esfuerces por dejar de cometer esas acciones en contra de tu prójimo. No que digas, pues si a Dios no le gusta que me cambie, que Él me transforme, mira, yo me dispongo. No. Arrepentirse es esforzarse para no volver a cometer los pecados. Ese es arrepentimiento. Es una acción activa, no pasiva, diciendo, no, pues yo me dispongo. Aquí estoy, que Dios sea. Cuando Dios dice, arrepiéntete de tu pecado, ¿qué nos está diciendo? Que tienes que esforzarte por no volver a cometer pecado. Pero Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque en su amor Él nos da la libertad. Y si tú crees que Dios te ha libertado de la maldición del pecado, entonces es una mentira. Escucha, es una mentira que tienes tantos años viviendo de esa manera que ya no puedes cambiar. Hasta hay un dicho, chango viejo no aprende maroma nueva, ¿te acuerdas? Eso no aplica en nosotros. Porque en Cristo somos nuevos changos, nuevas criaturas. En Cristo somos nuevas criaturas. Dice Dios en su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Específicamente el contexto habla de la manera en que nos relacionamos con las demás personas. O sea, ya no hay pretexto de que es que yo toda la vida así le he hablado a mi esposa, así le he respondido a mis papás, así le he hablado a mis hijos, así le hablo a la gente. Yo siempre he sido así y la gente me conoce. No, espérame. Dice Dios, no sé de qué estás hablando. Yo en mi memoria no tengo esa toda la vida que dices. Porque cuando tú confesaste, yo borré por completo tus pecados. Entonces no tenemos excusa para aferrarnos a vivir de la manera equivocada, porque en Cristo somos nuevos. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿quién te puede separar del amor de Dios? Y luego pregunta, ¿tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos, ¿qué dice? Muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas, o sea, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, desnudez, peligro o espada, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá, ¿qué dice? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar de su amor.
al menos que tú quieras separarte. Dios nos ama y su amor lo demuestra dando, sacrificando. En el antiguo pacto las personas sacrificaban animales para poder tener comunión con Él. En el nuevo pacto Dios sacrifica a su Hijo para que podamos tener comunión con Él. En el antiguo pacto las personas tenían que hacer muchas cosas para agradar a Dios. En el nuevo pacto Dios lo ha hecho todo. Él está agradado por el sacrificio de su Hijo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que te sientas amado por completo? El amor de Dios lo llena todo. Cuando en tu corazón está el amor de Dios, no hay espacio, no hay huequito. Dios lo llena todo. Cuando una persona está disfrutando del amor con el que Dios los ama, esta persona puede estar convencida: yo no necesito a nadie para ser feliz y sentirme amado. Yo no necesito a nadie. Hay hombres o mujeres que se unen en matrimonio por esa necesidad de amor. Y ese es un grave error. ¿Por qué? Porque ningún hombre o ninguna mujer puede llenar completamente el corazón de otro. Solamente Dios. Cuando tú estás sumergido en el amor de Dios, yo no necesito a nadie. Entonces, a la hora de escoger, por ejemplo, esposa o marido, lo escoges inteligentemente. No como que, ay, es que me enamoré y no vi sus errores. Definitivamente debe de haber hay un enamoramiento. Pero los que no pueden ver, es que el amor es ciego. Los que no ven los errores realmente la persona con la que se quieren unir en matrimonio hasta la muerte, porque el matrimonio es hasta la muerte. En los hijos de Dios no hay opción para el divorcio. Entonces se escoge, se observa. Bueno, esta mujer o este hombre me podría en un momento dado querer separar de Dios. Si me quiere separar de Dios, ahí nos vemos. ¿Cómo me va a separar? ¿Cómo voy a dejar que me separe del amor más grande que tengo en la vida? Pero hay quienes, repito, no porque no sepan que no se deben de unir en yugo desigual, se unen en yugo desigual. Se unen en yugo desigual porque no están disfrutando del amor de Dios. Porque cuando tú disfrutas del amor de Dios, lo menos que quieres es desobedecerlo, pecar, ofenderlo. Entonces es impensable. O sea, una persona llena del amor de Dios no tiene que pensar como otros dicen, pues lo voy a pensar. Una persona llena del amor de Dios, una persona que recibe el amor de Dios y que ama a Dios, dice, no tengo nada que pensar. Esto no le agrada a Dios. Yo no le entro. Porque nadie me ha amado ni me amará como Dios. Nadie sacrificará lo que Dios ya sacrificó por amor a mí.
Porque Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesús, repito, no solo nos limpia de pecado, además borra nuestra conciencia de pecado para disfrutar de su amor. ¿Sabes por qué yo no doy mi testimonio de cómo conocí a Cristo y todo? Porque hay partes en mi vida que no sé cómo unirlas en mi vida pasada. Se me olvidaron muchas cosas. Y no es por la edad de que, ay, pastor, ya le está pegando el alemán. No. Desde que conocí a Cristo, yo decía, sí, esta parte de mi vida sí, pero en medio, ¿qué pasó? ¿Por cómo llegué de aquí a acá? ¿Cómo yendo más o menos bien, de repente, pum, estoy en completa oscuridad y tiniebla? Y hay amigos que me sigo encontrando, reencontrando de muchos años, que me recuerdan ellos según, oye, ¿te acuerdas cuando? No me acuerdo. Algunos se molestan, ay, ¿cómo no? No, sí te creo que yo hice eso, pero yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios limpió mi conciencia de pecado. No solamente Dios se olvida de nuestro pecado, repito, hace posible que aún nosotros nos olvidemos de nuestra vieja manera de vivir. Y hay muchos hombres que aún en Cristo todavía son broncos y dicen, ¿qué? ¿Me hubieras conocido sin Cristo? No, hombre, antes ya te hubiera dado 2 cachetadas. Ese cuate no tiene comunión con el amor de Dios. ¿Por qué se aferra a amenazar hoy en día con lo que un día fue? Hay algo importantísimo en Romanos que leímos, donde dice, Romanos capítulo 8, verso 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice ni lo pasado, dice ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Por qué no dice ni lo pasado? Número 1, porque Dios se olvidó de él. Pero número 2, y muy importante, porque si tú te aferras a vivir en el pasado, ¿qué hay en el pasado sin Cristo? Eso te separa del amor de Dios. No estoy criticando a la gente que puede compartir su testimonio. Este es mi caso. Y al contrario, muchos de ellos son de bendición cuando nos pueden testificar de dónde los sacó Dios. Para edificación, pero no para decir, no, hombre, yo antes. Hay gente que siente más gozo de hablar de su vida pasada de pecado que del evangelio, que del amor de Dios, que de la salvación que hoy tienen en Cristo Jesús. Dios, te repito, nos limpia aún la conciencia de pecado. Dice Hebreos 9:13, porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, ¿qué dice? Santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta escritura nos enseña algo bien importante, que todos aquellos que disfrutamos del amor de Dios podemos servir a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado. No hay excusa para no servir a Dios. Hay quienes dicen, ay, yo no en la iglesia. No queremos que sirvas a Dios en la iglesia, que lo sirvas fuera de la iglesia. Aunque necesitamos servidores en todas las áreas de la iglesia. Necesitamos un baterista, por ejemplo. Necesitamos maestros para los niños. Necesitamos ayuda en todas las áreas de la iglesia. Pero se sirve a Dios afuera. Se sirve a Dios afuera. ¿Por qué no podemos servir a Dios? A veces porque nuestra conciencia no es limpia de pecados. No, ¿cómo yo voy a servir a Dios? ¿Cómo yo voy a compartir la palabra de Dios? ¿Cómo? Y si no, yo he sido tremendo y todo. Si tu pecado sigue presente en tu memoria, no es porque Dios no lo haya perdonado, es porque no has dejado que Dios te ame como Él ama. No estás disfrutando de su amor, capaz de borrar aún de tu conciencia tus obras malas. Qué maravilloso es el amor de Dios. ¿Por qué Dios nos borra, nos limpia la conciencia de pecado? Porque, repito, los pecados pasados nos acusan. Satanás usa los pecados pasados para acusarnos y separarnos de Dios. ¿Por qué Dios nos borra la conciencia? Para que ni siquiera te acuerdes de lo que hiciste y puedas disfrutar del amor con el que Dios te ama. Para poder decir, verdaderamente soy nueva persona. No he lastimado a nadie, nadie me ha lastimado tampoco. Aunque alguien pueda decir, yo conozco tu vida, tú has sufrido mucho. No me acuerdo. Y no estamos hablando de un bloqueo psicológico, no. Dios dice en su palabra que su amor cubre multitud de faltas. Cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, no nos ofendemos. Nadie nos puede ofender, porque es más grande el amor de Dios que los intentos de una persona por ofendernos. Cuando estamos llenos del amor de Dios, podemos perdonar fácilmente, sin pensarla, y darles a las personas una oportunidad. Dios nos ama. A veces nosotros juzgamos y creemos que tenemos la capacidad de decidir quién merece y quién no merece. Número uno, tú no mereces. Nadie merecemos. Dios nos ama a todos por igual. Dios dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Ni siquiera pone en primer orden a los buenos. No, lees la Biblia y dice, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios nos ama a todos por igual. Pero hay algo que tenemos que nosotros entender: que la acusación del diablo es de tu pasado, que está sepultado en el fondo del mar. Pero el redarguir del Espíritu Santo es de tu presente, que no deja que en ti se manifieste ese hijo, ese siervo de Dios, quien eres.
Entonces el Espíritu Santo me redarguye y me dice, trataste mal a esa persona. Y yo no puedo decir, ay, eso fue ayer y está sepultado en el fondo del mar. No, el Espíritu Santo me redarguye. ¿Para qué? Número uno, para no volver a hacerlo. Y número dos, a veces, y muy importante, ir a pedir perdón. ¿Para qué? Para no solamente amar a Dios, sino tener la capacidad de estar en paz con todos. Como Dios dice en su palabra, sigue la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres, dice Dios en su palabra. O sea, algunos de nosotros, el Espíritu Santo nos ha redarguido en el presente. No debiste de hablar así. No debiste negar la ayuda. No debiste darle. No debiste hacer. Debiste hacer. Cualquiera que sea la situación, el Espíritu Santo nos redarguye. Pero algunos decimos, sí, pero yo no quiero. Cuando una persona se cierra a amar a su prójimo, es porque no se ama a sí mismo. Lo repito, cuando una persona se cierra a amar a su prójimo, es porque no se ama a sí mismo. Porque Dios dice en su palabra que cualquiera que odie a una persona, para él es como si fuera un asesino, un homicida. Y esos no van al cielo. Entonces retener las faltas, las ofensas, es hacer lo contrario a lo que Dios hace con nosotros. Tener conciencia, no se me olvida que en 1985 esta persona me volteó la cara. Eso es actuar en contra de cómo Dios actúa con nosotros. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que llevemos las cargas los unos de los otros, que oremos los unos por los otros. ¿Por qué no hemos podido hacerlo? Por la conciencia de pecado, por la acusación del diablo, por no atender el redarguir del Espíritu Santo o por no estar llenos del amor de Dios. No hay nada más maravilloso que disfrutar del amor de Dios. No necesitas a nada ni a nadie. No te hace falta nada. Y quiero que sepas que Dios te ama. Pero si tú reconoces en esta mañana que no has correspondido su amor, en arrepentimiento, porque así se corresponde el amor de Dios, con arrepentimiento, no con promesas, con arrepentimiento, te pongas de pie. Si tú reconoces que hay áreas en tu vida, relaciones, trato con personas que no han cambiado, que lo sigues tratando o estás comportándote como alguien que no conoce a Cristo, ponte de pie. Dios quiere perdonarte, Dios quiere abrazarte con su amor, Dios quiere limpiarte de toda maldad, Dios quiere borrar la conciencia de tu conciencia, Dios quiere borrar el pecado. Cierra tus ojos ahí, dile: Padre, gracias por el amor con el que me amas. Gracias porque puedo disfrutar de tu amor. Gracias porque me perdonas y borras mis pecados y me limpias de toda maldad. Hoy confieso mis pecados. Habla con Él en tu mente y en tu corazón. Y confiesa lo que tengas que confesarle a Él.
Confiésale, habla con Él. Gracias, Dios Santo. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Dile una vez más: todo en mí. Y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Queremos conocerte más, Dios. Queremos entregarte la culpa que el enemigo nos ha estado tratando de meter a nuestra mente y corazón, recordando la vida pasada. Entregamos toda memoria de pecado y tomamos de ti el perdón y el amor con el que nos amas. Señor, yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí salgamos de esta tu casa conscientes y convencidos de que tú has perdonado todo pecado, que tú te has olvidado de todo pecado que hemos confesado, y que esto nos da la capacidad de disfrutar tu amor, Señor. Gracias, Padre, por el amor con el que nos amas. Dile una última vez: todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Si la persona que está al lado tuyo es tu familia, viniste con él, ¿por qué no lo abrazas y le dices: Dios te ama y yo también? Dios te ama. Si son amigos y tienen confianza, pon tu mano en su hombro, abrázalo y dile: Dios te ama y yo también te amo. Señor, te ruego que tu amor abunde en nuestros corazones. Yo bendigo esta semana que comienza
en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y te ruego que tú bendigas su casa, prospere sus finanzas, los protejas de todo mal, que no los dejes caer en tentación y que fortalezcas su fe en ti. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles 7:30. Recuerda que iniciamos un estudio. Aquí nos vemos para continuar con la siguiente clase. Bendiciones para todos.